Diciembre de 1996, South Baltimore, Maryland. Una zona industrial dominada por el ruido constante de tráileres y el olor a combustión de diésel. A un costado de la carretera, en un terreno repleto de torres de tarimas de madera para carga, funcionaba un pequeño puesto informal de carne asada y hamburguesas. A mediodía, camioneros mecánicos y trabajadores de la zona hacían fila para comprar comida rápida. El hombre al frente del asador era un gigante. Medía 1,93 metros de estatura y pesaba más de 200 kilos. Un sujeto de apariencia tosca, barba descuidada y mirada fría, llamada Joseph Roy Metheny, a quienes todos conocían simplemente como Big Joe. Pero fíjense bien en esto. Lo que ninguno de esos clientes sospechaba mientras mordían la carne recién cocinada sobre el carbón era el ingrediente secreto que Metheny utilizaba para rendir el producto. A pocos metros del asador, dentro de un tráiler desgastado que le servía de vivienda entre toneladas de madera, Joe Metheny guardaba recipientes de plástico en un congelador casero. No contenían solo carne de res ni de cerdo. Contenían los restos humanos de mujeres que él mismo había cazado, estrangulado y mutilado en las sombras de Baltimore. Durante meses, Metheny mezcló la carne de sus víctimas con carne de cerdo y res molida para venderla en hamburguesas a conductores desprevenidos que jamás sospecharon que estaban comiendo restos humanos. Cuando la policía de Baltimore finalmente rodeó el patio de tarimas el 15 de diciembre de 1996, no solo descubrió una escena del crimen dantesca, descubrió a uno de los monstruos más fríos, pragmáticos y desprovistos de remordimiento en la historia del crimen norteamericano. Esta es la historia completa, los expedientes, las confesiones sin censura y el aterrador caso del caníbal de Baltimore. Para entender cómo un hombre llega a cometer semejante nivel de atrocidad, hay que remontarse a los orígenes de Joseph Roy Metheny. Nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Maryland. Creció en un entorno familiar fragmentado. Su padre murió en un accidente automovilístico cuando Joe era apenas un niño, dejando a su madre a cargo de 6 hijos en condiciones de pobreza extrema. Metheny abandonó la escuela a temprana edad. Pese a su falta de educación formal, poseía una inteligencia astuta y una fuerza física descomunal. En la década de 1970 se enlistó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en Alemania. Sin embargo, su disciplina duró poco. Desarrolló una severa adicción a la heroína, la cocaína y el alcohol. Al regresar a Baltimore, comenzó a trabajar como operador de maquinaria pesada, conductor de camiones y camionero de ruta corta. Era un hombre solitario propenso a arranques de ira violenta, que alternaba entre empleos temporales en zonas industriales y noches de borrachera en los barrios más marginados de la ciudad. A principios de los años 90, Metheny comenzó a convivir con una mujer adicta a las drogas y su pequeño hijo. Joe financiaba el estilo de vida de ambos. Según sus propias palabras, se había apegado profundamente al niño. Pero en julio de 1994, la frágil estabilidad de Metheny se hizo pedazos. Al regresar a su casa tras un viaje de trabajo de varios días al volante de un tráiler, encontró la vivienda completamente vacía. Su pareja había tomado al niño, recogido todas sus pertenencias y desaparecido sin dejar rastro. Lo que Metheny descubrió horas después encendió la mecha de su furia. Su pareja se había ido con otro hombre para instalarse en una comuna improvisada de adictos, debajo del puente de South Hanover Street. Joe Metheny no buscó ayuda ni explicaciones. Tomó una hacha pequeña, una tubería de hierro y salió a la noche de Baltimore a buscar venganza. La noche del 17 de julio de 1994, el gigante de 200 kilos llegó a la parte inferior del puente de Hanover Street, una zona oscura y pantanosa al borde del río Patapsco, frecuentada por personas sin hogar y dependientes a sustancias. Metheny buscaba desesperadamente a su expareja y a su hijo. En lugar de ellos, se encontró a 2 hombres indigentes acampando bajo la estructura de concreto. Les exigió a gritos que le dijeran dónde estaba la mujer. Cuando los hombres respondieron que no la conocían y que no sabían de qué les estaba hablando,
El cerebro de Metheny colapsó. Bajo el influjo de las drogas y el alcohol atacó a los hombres con una ferocidad brutal. Los golpeó repetidamente con el tubo de hierro y los remató en el suelo. Pero escuchen bien esto. Metheny arrastró los 2 cadáveres hasta la orilla y los arrojó a las aguas oscuras del río Patapsco. Horas más tarde, la policía de Baltimore encontró rastros de sangre debajo del puente e interrogó a los habitantes de la zona. Varias personas señalaron haber visto a un tipo gigantesco con un camión rondando el lugar esa misma noche. Metheny fue arrestado y pasó 1 año y medio en prisión preventiva a la espera de un juicio por doble homicidio. Pero aquí es donde ocurre el primer gran fallo del sistema judicial. La policía nunca pudo recuperar los cuerpos del fondo del río Patapsco. Sin cadáveres, sin arma de crimen recuperada y con testimonios contradictorios de testigos con problemas de adicción, la fiscalía no pudo sostener la acusación. En 1996, un jurado declaró a Joe Metheny no culpable por falta de pruebas. Al cruzar las puertas de la cárcel como un hombre libre, Metheny no sintió alivio, sintió superioridad. La justicia no había podido tocarlo. Estaba convencido de que la policía era incompetente y que él estaba por encima de la ley. Fue en ese preciso instante cuando el asesino en serie tomó forma definitiva. Tras quedar libre en 1996, Metheny consiguió empleo en una compañía de paletas de madera, ubicada en el bloque 2600 de la calle James Central, en South Baltimore. El dueño de la empresa le permitió vivir en el mismo terreno a cambio de que trabajara como velador nocturno. El lugar era un escenario perfecto para la impunidad. Hectáreas de terreno cerrado rodeado de vías de tren, donde se apilaban miles de tarimas de madera formando auténticos laberintos de más de 5 metros de altura. Metheny acondicionó un tráiler viejo como su vivienda privada. Nadie entraba ahí sin su permiso. Sabiendo que el área estaba aislada de paso peatonal, Metheny comenzó a cazar activamente. Su perfil de víctima era exactamente específico: mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, trabajadoras de la noche o adictas al crack, que frecuentaban la zona de South Baltimore. Sabía que si una de esas mujeres desaparecía, la policía tardaría semanas o incluso meses en iniciar una búsqueda seria. Su primera víctima confirmada en esta etapa fue Katy Ann Magasinger, una mujer de 45 años. En 1994, antes de su primer arresto, Metheny la había llevado a su remolque con la promesa de venderle drogas. Una vez dentro, la estranguló con sus propias manos hasta quitarle la vida. Luego, decapitó el cuerpo, enterró la cabeza en el terreno detrás del patio de pallets y ocultó el resto del cadáver en una fosa somera. Pero en la segunda mitad de 1996, tras salir de prisión, cometió el asesinato de Kimberly Spicer, de 26 años. Spicer era una madre de un niño pequeño y luchaba contra una severa adicción a las drogas. El 16 de noviembre de 1996, Metheny la conoció en la calle, le ofreció dinero y drogas a cambio de acompañarlo a su remolque en el patio de tarimas. Una vez dentro del espacio cerrado, Metheny cerró la puerta con candado. Cuando la joven intentó marcharse, el gigante la abordó por la espalda, la apuñaló brutalmente y la estranguló con un cordón de tela pesada hasta dejarla sin vida sobre el suelo del tráiler. Pero lo que hizo con los cuerpos a partir de este momento helaría la sangre de los propios investigadores. En sus confesiones posteriores ante las autoridades, Joe Metheny narró con un pragmatismo aterrador lo que hizo con los cadáveres de Kimberly Spicer y Katy Magasinger. Metheny no quería dejar evidencias rastreables ni fosas frescas que llamaran la atención de los perros guardianes del terreno. Decidió procesar los cuerpos él mismo. Utilizando cuchillos de carnicero y sierras para madera, Metheny descuartizó los restos de sus víctimas dentro del remolque. Separó los cortes musculares más gruesos, especialmente de los muslos y el torso. Cortó la carne en filetes y guardó los pedazos en recipientes herméticos tipo Tupperware dentro de su congelador.
Días después montó un pequeño puesto de carne asada en la entrada del patio de madera sobre la vía pública. Medini tomó la carne humana congelada, la pasó por una picadora manual y la mezcló en proporciones iguales con la carne molida de cerdo y de res. Cuando los fiscales e interrogadores le preguntaron por qué lo había hecho, Medini respondió con una frialdad casi matemática. La carne humana sabe muy similar a la del cerdo. Si la mezclas con bastante grasa de res y la sazonas bien, nadie nota la diferencia. Y me duró varias semanas. Durante días, camioneros que pasaban por la zona industrial, trabajadores nocturnos de las fábricas colindantes y transeúntes locales se detuvieron en el puesto de Medini a comprar hamburguesas y sándwiches de carne asada. Nadie sospechó nada. Los clientes incluso elogiaban el sabor condimentado de la carne. En sus propios escritos recopilados tras su detención, Medini dejó una frase escrita con su propio puño y letra que conmocionó a los medios de comunicación. El cuerpo humano tiene un sabor muy rico si lo cocinas adecuadamente. Sabe a cerdo, así que la próxima vez que vayas conduciendo por la carretera y veas un puesto de carne de un desconocido, piénsalo 2 veces antes de morder esa hamburguesa. Nunca sabes a quién te estás comiendo. Sin embargo, la arrogancia del monstruo estaba a punto de llevarlo a su fin. A mediados de diciembre de 1996, apenas un mes después de haber asesinado a Kimberly Spicer, Medini buscó a su siguiente víctima. Su objetivo fue Rita Kemper, una mujer de 38 años que trabajaba en las calles de Baltimore. El 8 de diciembre de 1996, Medini le invitó a su tráiler en el patio de tarimas. Le ofreció bebidas alcohólicas y crack para ganarse su confianza. Kemper accedió y caminó con él por el laberinto de pallets de madera hasta llegar al remolque habitacional. Una vez adentro, la atmósfera cambió drásticamente. Medini cerró la puerta de metal con llave y cambió la expresión de su rostro. Le exigió favores de índoles íntimos, bajo amenaza de muerte. Cuando la mujer se negó aterrorizada y comenzó a gritar, Medini se le abalanzó encima. El gigante de 200 kilos la golpeó en el rostro con el puño cerrado, fracturándole la mandíbula, y comenzó a estrangularla. Mientras luchaban en el suelo del tráiler, Medini se distrajo un segundo para tomar una herramienta pesada con la que pensaba rematarla. Pero en ese breve instante, Rita Kemper sacó fuerzas de la desesperación más absoluta. A pesar de sus heridas y del sangrado abundante, se arrastró por el suelo y golpeó el pasador de una ventana lateral del remolque y logró lanzarse hacia el exterior, cayendo sobre la tierra, sobre el barro. Gritando por su vida, Kemper corrió semidesnuda a través de la oscuridad del patio de tarimas, esquivando las torres de madera. Medini corrió tras ella, pero su enorme peso e inflexibilidad le impidieron alcanzarla en el campo abierto. Kemper logró cruzar la cerca perimetral y corrió hasta una gasolinería con parada de camiones ubicada a varios cientos de metros. Entró ensangrentada en un estado de shock profuso y suplicó al empleado que llamara al 911. Un patrullero de la policía de Baltimore llegó al lugar en minutos. Al escuchar el relato detallado de la víctima y ver la gravedad de sus lesiones físicas, las autoridades solicitaron refuerzos y se dirigieron inmediatamente al patio de pallets de la calle James Central. El 15 de diciembre de 1996, unidades de la policía de Baltimore ingresaron fuertemente armadas al predio industrial. Sorprendieron a Joe Medini. Dentro de su remolque, no ofreció resistencia. Al ser esposado, sonrió abiertamente a los oficiales. Durante el registro del lugar, la escena que encontraron los peritos forenses fue aterradora. Encontraron ropa femenina rasgada, manchas de sangre seca acumuladas sobre el piso de madera y varias sierras de mano con restos orgánicos. En una fosa poco profunda detrás de las tarimas, enterrado debajo de una capa de cal y basura industrial, hallaron el cadáver en descomposición de Kimberly Spicer. Tenía las manos atadas y muestras severas de violencia.
En los días posteriores, bajo un interrogatorio policial frío y sin titubeos, Metheny comenzó a hablar. No solo confesó el intento de asesinato de Rita Kemper y el homicidio de Kimberly Spicer, guió personalmente a los agentes al lugar exacto donde había enterrado la cabeza decapitada de Kathy Ann Magasinger 2 años atrás, así como el sitio donde aseguró haber matado a Toni Lynn Ingracia, otra mujer cuya muerte se le atribuyó. Además, afirmó haber asesinado a más de 10 personas a lo largo de los años en diferentes puntos de Maryland, aunque la policía solo pudo probar científicamente su responsabilidad directa en 3 de esos casos. En 1998 comenzó el juicio contra Joseph Roy Metheny. Su actitud en la sala del tribunal causó un estupor entre los familiares de las víctimas y los miembros del jurado. No mostró ni una sola lágrima, ni un gesto de vergüenza. Se sentaba en el banquillo con una sonrisa burlona, mientras se leían los cargos de homicidio, secuestro y profanación de restos humanos. Cuando el juez le dio la oportunidad de dirigirse a la corte antes de escuchar el veredicto, Metheny miró fijamente a la audiencia y pronunció unas palabras que quedaron registradas en las actas oficiales del tribunal. Las palabras "lo siento" jamás saldrán de mi boca, porque serían una mentira. Estoy dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho y dejar que Dios me juzgue. Lo disfruté cada segundo de ello. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos y fue condenado inicialmente a la pena de muerte. Sin embargo, años más tarde, debido a un fallo en la apelación técnica sobre la calificación del delito del secuestro en el caso de Spicer, su sentencia de muerte fue conmutada por 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin derecho a libertad condicional. Joe Metheny pasó los últimos 20 años de su vida recluido en una celda de máxima seguridad en la institución correccional occidental de Cumberland, Maryland. Durante su tiempo en prisión permaneció aislado de la población general debido a la naturaleza aberrante de sus crímenes. Pocos guardias interactuaban con él. Quienes lo hicieron lo describieron como un prisionero metódico, que pasaba las horas escribiendo cartas detalladas a investigadores de crímenes reales, vanagloriándose de sus actos y reafirmando su falta absoluta de culpa. El 5 de agosto de 2017, durante el recuento matutino de prisioneros, los guardias del penal encontraron el cuerpo inerte de Joseph Roy Metheny sobre el catre de su celda. Tenía 62 años. Las pericias médicas determinaron que había muerto por causas naturales asociadas a sus graves problemas de obesidad y complicaciones cardíacas. Metheny se fue a la tumba llevándose el número exacto de víctimas que cobró en las sombras de Baltimore. La historia de Joe Metheny no solo es la crónica de un asesino en serie despiadado, es el recordatorio escalofriante de cómo los fallos en el sistema de justicia, sumados a la vulnerabilidad de las personas marginadas por la sociedad, pueden crear el escenario perfecto para que un monstruo camine libremente entre nosotros. Porque lo más aterrador del caso de Joe Metheny no fue solo lo que hizo en la oscuridad de su remolque, sino pensar cuántas personas inocentes se cruzaron con él a plena luz del día, le sonrieron y compraron su comida, sin saber jamás que estaban cara a cara con la encarnación del horror absoluto.